Buen día. Vamos a ver el tema de captación mediante bombeo. Ya, entonces, para eso tienen que abrir el archivito que dice estación de bombeo en lo que les he enviado en el Moodle. Ya nos damos entonces unos 2 minutitos para que lo busquen y abrimos ya. Vamos a trabajar en ese archivito. Estación de bombeo. Tiene esta figurita, ¿no? Y tiene este cálculo, ¿no? Ya buscamos entonces, lo tengamos listito. Bien, seguramente ya lo tienen abierto. Entonces, vamos ya. Este sistema de captación es mediante una bomba. Muchas veces no se puede sacar con una obrita de toma como la que ya hemos visto, ¿no? No se puede sacar la tomita lateral, directa, ni con muro, ni con galería. Más bien se tiene que llevar el agua a un punto más alto respecto al río, o sea, por gravedad no va a salir. Entonces ahí siempre está la opción de colocar una bomba, ¿ya? Y hay muchas variantes de esto, ¿ya? Tener la bomba, ¿no? Ahí puede ser del río, puede ser de un lago, ¿ya? Puede ser de un canal que esté conduciendo agua, ¿no? Y tener ahí, instalar una casetita de bombeo, ahí va a estar la bomba, los controles, si es con energía eléctrica, también la fuente de energía eléctrica, la tubería de succión, y ahí la tubería, el filtro, ¿no? Un tubo con un filtro para que el agua entre por la succión de la bomba y de aquí bombearlo hasta un reservorio, ¿no? Hasta un tanque de almacenamiento, ¿ya? También tenemos de este tipo, ¿no? La bomba puede ser sumergible por debajo del nivel, ahí la bomba, fijo. La casetita de controles, ¿no? Ahí. ¿Ya? En cualquiera de estos casos, tú tienes que conocer el nivel del agua, ¿ya? Un nivel del agua tienes que tener el nivel mínimo, ¿ya? Un nivel mínimo. Y a partir de ese nivel mínimo, tú haces tus cálculos, ¿ya? Puede haber diferentes niveles máximo en época de lluvia, ¿no? Y mínimo cuando no llueve. El mes más seco, ¿no? Octubre, septiembre generalmente aquí en Bolivia, ¿ya? Puedes hacer esta instalación directamente en el río, o lo que puedes hacer es
por ejemplo, ¿no? En este cauce que tenemos aquí, para que no esté muy expuesto a las crecidas, a la suciedad, palos, si es que el río trae, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es hacer una camarita, ¿ya? Se hace mucho esto también. Hacer al lado del río una camarita, una especie así de hormigón. Ahí. Y conectar del río a la camarita, ahí sí eso sí se puede hacer, ¿no? A la camarita, conectarle con un tubito, ¿no? Del nivel mínimo siempre, del nivel mínimo, conectarlo ahí, conectarlo. Entonces ya en la cámara, ya aquí colocas un accesorio, ya que es con orificios, no deja pasar el sedimento grueso, ni palos, ni nada. Aquí está el agua. Entonces la instalación ya la haces desde esta camarita. Entonces la instalación de la bomba la haces ahí, ¿no? Y desde ahí ya sacas el tubo. Este marcador no sirve, ¿no? Necesito una pizarra eléctrica. Pero ya la sacas desde ahí, ¿no? Desde ahí y ya la conectas a la casetita y de la caseta que vaya, ¿no? Por bombeo a donde tiene que ir. Coloquemos con este colorcito. Ahí ya. Entonces es otra opción igual. Otra opción. Esta cámara grande que haces de hormigón conectado con el río, ¿no? Ahí conectado. El nivel del agua en la cámara va a ser el mismo nivel del río, o sea, tienes que tener un nivel mínimo de donde tú puedas succionar el agua, ¿no? Y haces el bombeo sin ningún problema a donde tenga que ir, ¿ya? Puede ser directamente del lago o del río o puede hacer con una camarita de hormigón donde tú puedes tener agua más limpia. Es lo más aconsejable. La bomba puede ser superficial, puede ser sumergible. La tubería puede ser fija, como en este caso, ¿no? Una base de hormigón con pernos, todo. Puede ser movible igual. Lo retiras y así, ¿no? Como el sistema de agua potable tiene que ser los 365 días del año, entonces es mejor que sea fija de alguna manera, ¿no? Fija. Tenemos una camarita y a ponerlo fija. Cámara de bombeo sería esto. Las tuberías que se usan generalmente son las de PVC, las de fierro fundido, fierro galvanizado, ¿ya? Con sus respectivos accesorios, con sus respectivos anclajes, ¿no? Para que la tubería esté fija. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es. De la instalación de la bomba, no hay que tener mucho conocimiento. Los catálogos de los que venden bombas vienen con todas las especificaciones que tiene que tener para su instalación, ¿ya? Cómo tiene que estar conectado al sistema eléctrico, cómo es la tubería de succión, la tubería de salida. Entonces te dan todas esas características. Lo que tenemos nosotros que definir es la potencia. Inicialmente definimos la potencia hidráulica. Con la potencia hidráulica que nosotros definamos, el que vende la bomba, te va a dar varias opciones. Ya varias opciones para la misma potencia, varias opciones. Y tú ya eliges en función del precio, en función de otras características técnicas, eliges, ¿no? El nivel de salida del agua es importantísimo, ¿ya? El nivel de salida para nuestro cálculo hidráulico, el nivel de salida, el nivel mínimo, ¿no? Ese es el que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, básicamente, este es en un pozo, ¿no? Este es en un pozo muy similar. Tienes un pozo perforado. Puede ser la bomba sumergible o superficial. Generalmente se utilizan
bombas sumergibles, ¿no? Los diámetros más o menos en promedio de estos pozos profundos son de 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, ¿no? Bien angostitos, no son visitables, ¿ya? Y las bombas igual son bien angostas, ¿no? 4 pulgadas, la más conocida, ¿ya? 6 pulgadas, ya las más grandecitas. Son como una especie de cilindros. Ahí está el tubo. La energía puede ser de la red eléctrica, ¿no? De la ciudad que conocemos, de panel solar, de un generador a diésel, un generador a gas, una cuestión que genere energía eléctrica. Y de ahí bombeas hasta un tanque, ¿no? Hasta un reservorio. Sale por la tubería, un tanque debe ser, un tanque de almacenamiento. ¿Qué nivel aquí nos interesa? Uno, el nivel a donde va a estar ubicada la bomba, y otro, el nivel del agua, el mínimo igual. Hay un nivel freático en el suelo que sube, baja. Entonces, este nivel mínimo nos interesa, ¿ya? La parte hidráulica, ¿ya? La parte hidráulica se la calcula a partir de conocer un diámetro, darnos un diámetro para tubería. El diámetro generalmente es el mismo para la succión, el mismo para la impulsión, ¿no? Un sumergible, una bomba sumergible, entonces solo hay una tubería de impulsión, ¿no? Ya no había la de succión. Cuando es superficial, tiene la de succión, luego la de impulsión. La de succión siempre tiene que ser lo más corto posible, ¿ya? Lo más corto posible. Aquí es donde más energía gasta la bomba. O sea, la bomba si está más alejada de la fuente de agua, en longitud y en altura, entonces le va a costar más, o sea, va a bombear menos agua. Si está a menos distancia de la fuente de agua, entonces puede, la misma bomba de la misma potencia puede succionar y bombear más agua. Entonces, lo más cerca posible. Es por eso que prefiero hacer sumergible, ¿no? Entonces, aquí toda su potencia lo usa para impulsar, ¿no? Y la succión está ahí directamente, la bomba succiona directamente succiona de ahí de la fuente de agua. Lo propio en estos pozos, ¿no? Sumergibles, con bomba sumergible. La bomba está abajo, en medio del agua, entonces directamente succiona de ahí, ¿no? Y no pierde energía, no pierde fuerza por esta tubería de succión, ¿ya? Entonces, más eficientes son las sumergibles. Bien, les decía, el diseño sobre todo está en definir el diámetro, pero es un diámetro. Con el diámetro calculas la pérdida de carga. Puedes utilizar para la pérdida de carga la ecuación de Hazen-Williams si quieres, o la ecuación de Darcy, la que tengo aquí, ¿no? La Darcy-Weisbach. Pérdida de carga por fricción y localizada, si tienes muchos accesorios, ¿ya? Generalmente hay varios accesorios, hay varios coditos, ¿no? Coditos, llavecitas, válvulas de retención de flujo, etcétera. Entonces aquí sí, en este trayecto hay bastante. Sobre todo hay accesorios desde que sale hasta la caseta, ¿no? Después de la caseta va un tubo, ya normal, ¿no? Puede ir enterrado incluso este tubo que sale, el de la impulsión, ¿ya? Pero en este trayecto va a haber hartos accesorios, ¿no? Hasta la caseta. Entonces aquí, con esos valores y con los niveles que tengas de salida, de llegada, estos niveles, este nivel mínimo de salida, al nivel más alto al que tiene que llegar, y con eso se define la potencia de la bomba. La potencia de la bomba, ¿ya? Esta potencia, como te digo, tú vas a calcular y tú vas a poder en el mercado conseguir algunas, pero siempre hay, este es el criterio hidráulico, ¿ya? El criterio hidráulico. Después está el criterio de
de los ingenieros electromecánicos. Los ingenieros electromecánicos para las mismas condiciones que tú calculas y para la misma potencia, ellos le hacen algunas variaciones desde el punto de vista electromecánico, ¿ya? Eso es importante, desde el punto de vista de consumir la menor energía posible para poder bombear la misma cantidad de agua que tienes que bombear con los mismos niveles, con el mismo diámetro. Entonces, ellos tienen también unas variaciones que le puedan hacer. Entonces, tú haces un cálculo hidráulico, desde el punto de vista hidráulico. Desde el punto de vista del ingeniero electromecánico, entonces, él puede hacer algunas modificaciones a esta potencia. ¿Ya? Puede ser un poquito menos, un poquito más, ¿no? Ellos tienen otra fórmula para calcular la potencia, entonces puede sufrir pequeñas variaciones, pero tú ya tienes un valor que sabes que más o menos va a funcionar y funcionan desde el punto de vista hidráulico, va a bombear el caudal que tú quieres a ese nivel, a esa altura que tú quieres. El electromecánico sobre todo va a buscar la eficiencia en el consumo de energía eléctrica, en el consumo de energía eléctrica, ¿ya? Eso es su otro punto de vista de él. Bien, ¿qué datos necesitamos para calcular? Entonces, necesitamos conocer de dónde vas a bombear hasta dónde. Entonces, aquí en el esquemita, esta es la fuente de agua, aquí está la bomba. En este caso es con una tubería de succión, que siempre va a ser de dimensiones muy pequeñas, 2 metros, 3 metros, 4 metros, así deberían ser, ¿no? 5 metros a lo mucho, ¿ya? Y después está la de impulsión. Esta puede tener 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo que se necesite, ¿no? Hasta llegar a un tanque de almacenamiento o un reservorio, ¿ya? En la fuente necesitas conocer el nivel mínimo de agua. El nivel mínimo de agua, el punto de salida de la tubería, ¿ya? Que va a estar siempre por debajo, ¿no ve? Siempre por debajo, ¿ya? 1 metro por debajo o más incluso, ¿no? ¿Ya? Para que nunca succione aire. Este nivel es el mínimo, este puede subir, pero no puede ir más abajo, ¿no? Si se baja muchísimo, va a succionar aire, entonces tienes que mantener este nivel mínimo, asegurarte. El otro nivel, en los abastecimientos, en los tanques de abastecimiento, de almacenamiento, el agua siempre entra por la parte superior. Ya no entra por la parte inferior, entra por la parte superior y con descarga libre, ¿no? Con descarga libre. Entonces, lo que nos interesa es el nivel máximo en el tanque de almacenamiento, o sea, como si estuviese llenito. Ese nivel es el que nos interesa, ¿ya? Y obviamente la longitud de la tubería. La longitud de la tubería, la de impulsión, la de succión, y con los accesorios que pudieran haber. Con los accesorios que pudieran haber, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Hacer la topografía, ¿no? Hacer la topografía, trazar toda la tubería en vertical, en horizontal, y conocer las longitudes, conocer las curvaturas, conocer las alturas, los desniveles, ¿ya? De dónde sale el agua, dónde va a estar ubicada la bomba, dónde va a estar, hasta dónde tiene que llegar el agua, ¿no? Todo el trayecto. Una vez que tienes eso, listo, ya está, ya tienes todo, ¿no? Eso es lo más difícil, hacer la topografía, hacer el trazo. Lo haces tú, lo haces con el topógrafo, lo puedes consultar con otros ingenieros, colegas, ¿no? Hasta que lo afinas, ¿no? En un proyecto siempre hay el ingeniero que diseña, el otro ingeniero que es su ayudante, está el supervisor del proyecto, está el ingeniero que es el fiscal del proyecto. Entonces, entre todos al final hacen el trazo, que es, siempre vamos a tratar de que sea lo más corto posible, ¿no? Lo más corto posible, porque si es más largo, más pérdida de carga. Y si es más pérdida de carga, mayor potencia. Y si es mayor potencia, más costo económico. Entonces, lo más
corto posible la longitud. Eso quiere decir que no tiene que tener muchas curvas, ¿no? Entonces, si podemos buscar alternativas para inyectar, hay que hacerlo. Nosotros en el agua potable hemos aprendido a calcular el caudal medio, el máximo diario y el máximo horario. ¿Ya? Entonces, como vamos a tener un tanque de almacenamiento y regulación, entonces nuestro caudal de partida va a ser el caudal máximo diario. ¿Ya? Nuestro caudal de partida va a ser el caudal máximo diario porque vamos a tener un tanque de almacenamiento que también se llama tanque de regulación. Ahora, si hubiera la posibilidad de bombear las 24 horas del día, si hubiera bomba que resista funcionando las 24 horas del día, o tuvieras 2 o 3 bombas que pudieran funcionar alternadamente, ¿no? Una funciona unas 4 horas, otra otras 4 horas, otro, y así la siguiente, ¿no? Pudieras tú bombear el caudal máximo diario las 24 horas del día, ¿no? Porque eso es lo que necesita el sistema de agua potable, que tú des las 24 horas y los 365 días del año, ¿ya? Pero tener varias bombas es un costo, ¿no? Es un gran costo. Además que cuando el tanque se llene, las bombas se tienen que apagar automáticamente por el sistema automático, entonces van a estar descansando ahí, ¿no? Pasan unos minutos o algunas horas y el nivel del agua baja, vuelta, se prende la bomba. Vuelta tiene que bombear. Entonces, es muy difícil tener ese sistema que esté funcionando las 24 horas del día, alternando bombas, ¿no? Muy costoso. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es generalmente, ¿no? Generalmente, calcular para una sola bomba, pero que no bombee las 24 horas del día, ¿ya? Sino que bombee más o menos entre 12 y 16 horas al día, ¿ya? Entre 12 y 16 horas al día. Pero para poder compensar las horas que no bombea, entonces tiene que bombear más caudal, ¿no? O sea, en volumen, tendría que ser lo mismo. Si yo bombearía 4.6 litros por segundo las 24 horas del día, saco un volumen, ¿no? Un volumen. Ese mismo volumen yo puedo bombearlo, pero en menos horas, ¿no? En menos horas, ya no en las 24 horas, sino en menos horas. Pero para eso tengo que bombear más cantidad de agua, ¿no? Para poder compensar, para que sea el mismo volumen, ¿ya? El mismo volumen. Volumen 1 lo colocamos aquí, el mismo volumen, ¿no? Y quiero que sea más rápido todavía, entonces el mismo volumen puedo bombearlo en menos horas, ¿no? Puedo bombear aquí más cantidad de volumen, más cantidad de agua, en menos horas, incluso en 6 horas, ¿no? Entonces hay varias alternativas, ¿ya? Lo normal, de acuerdo a la experiencia, de 12 a 16 horas. Ahora, estas 12 y 16 horas que colocas aquí hemos colocado 12, ¿no? ¿Ya? Tampoco es que funcionan continuas, ¿ya? Entonces, esas 12 horas pueden estar distribuidas en el día en 2 o 3 o 4 veces. ¿De qué depende? De cuánta agua sale del tanque de almacenamiento, ¿ya? De aquí sale el agua a las casas, a los consumos, de ahí sale el agua, ¿no? Entonces, hay momentos en que lo que sale es muchísimo, más que lo que entra. Entonces, el nivel del agua empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, ¿ya? Y está regulando el tanque. En el momento en que el nivel del agua ya está mínimo, automáticamente el sensor le dice, el sensor que está con cables eléctricos, con todo, le dice a la bomba que se prenda y empieza a bombear. Bombea, bombea. Entonces el agua sale y también hay agua que está entrando por bombeo. Hay momentos en que este consumo disminuye, ¿no? Ya
por ahí es en la noche o tal vez alguna hora del mediodía, no sé, dependiendo de cada lugar, ¿no? Disminuye, es más poquito. Entonces el nivel empieza a subir, a subir, a subir, a subir, llega a su máximo nivel y empieza a rebalsar. Entonces ya cuando empieza a rebalsar, el sensor que verifica que el agua está saliendo por el orificio de rebalse, entonces le dice a la bomba que se apague. Y la bomba se apaga. ¿Ya? Entonces tanque lleno tienes ahí, tanque lleno. Ya vi un rebalse, ¿para qué bombear más, no? Si está rebalsando. Entonces, el agua nuevamente sale de acuerdo al consumo de la gente. Las casas puede salir poco, mucho o harto, ¿no? Y el nivel nuevamente va a ir descendiendo. La bomba está apagada. Nuevamente va descendiendo, descendiendo, descendiendo. ¿Cuánto durará eso? De acuerdo al tipo de consumo de la población, ciudad, barrio, comunidad, ¿no? Que hemos dicho que cada lugar es diferente, pero más o menos en promedio tienen ciertos rangos parecidos, ¿ya? Entonces, generalmente esta bomba, si tú le colocas aquí 12 horas, va a bombear, por decir, 4 horas hasta que se llene, ¿no? Siempre entra y sale a la vez, ¿no? Entra y sale, pero la diferencia es que a veces lo que sale es menos que lo que entra, o lo que sale es más que de lo que está entrando, o pueden ser iguales igual, ¿no? En algún momento, ¿ya? Entonces, puede que bombee 4 horas y otras 4 horas esté parado. Luego bombea otras 4 horas, ya serían 8, ¿no? Y otras 4 horas esté parado, así, alternando, ¿ya? Y otras 4 horas vuelta a bombear, entonces ya tienes 4 más 4, 8 más 4, las 12 horas completadas, en intervalos, ¿no? No de manera continua, ¿ya? Entonces, esa variación, dependiendo del tipo de comunidad, es difícil saberlo antes. Nosotros directamente tomamos un valor entero ahí. Y ya cuando estén en la operación, en el funcionamiento, ahí ya sacan cómo son los intervalos, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 2.7 horas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos son los tiempos de parada? ¿Cuántos son los tiempos de funcionamiento? ¿Ya? Como es difícil de poder tener esos valores, aparte que no los necesitamos, solo le colocamos un valor entero total. ¿Ya? Entonces, a ese nuevo caudal que tú defines, para que tu bomba no esté funcionando las 24 horas del día, es el caudal de bombeo. Caudal máximo diario por 24, dividido entre N, donde N es el número de horas de bombeo total por día, que está recomendado más o menos entre 12 y 16 horas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta sobre el caudal de bombeo? Ninguna, ¿no? Sencillísimo. Sencillísimo, ¿ya? Bien. Ya tenemos el caudal de bombeo. Ahora, ese es el que nos interesa. Ya no nos interesa el caudal máximo diario, el caudal de bombeo. ¿Ya? Si yo colocaba aquí 16 horas, eran 6.9, ¿no? Si colocaba 14 horas, 7.8. Si coloco 12 horas, así va aumentando, ¿no? Ya si colocaría 10 horas, y va aumentando. Generalmente entre 12 y 16. ¿Ya? Ya cuando hay sistemas que están funcionando, ahí ya uno puede ir a ver los registros, ¿no? ¿Qué hora se prende la bomba? ¿Qué hora se apaga la bomba? ¿Cuánto tiempo descansa? Así. Incluso los tiempos en que se llena son diferentes, ni siquiera son los mismos. En la realidad, puede bombear 2 horas, después descansa otras 2.5 horas, después bombea 3 horas, descansa 1 hora, después bombea unas 4.7 horas, así, es variable, ¿no? Porque en el día el consumo de la gente es variable. En la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche es diferente. Entonces, hasta eso es variable, ¿no? Pero nosotros colocamos un valor total ahí, listo. Bien, ya tenemos el caudal de bombeo. Ahora te tienes que dar un diámetro, ¿ya? Te das un diámetro, pruebas con un diámetro, siempre buscando que la pérdida de carga sea lo mínimo posible. Que la pérdida de carga por fricción y la pérdida localizada sea lo mínimo posible. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la potencia de la bomba, que depende de la pérdida de carga, también sea lo mínimo posible. ¿Ya?
al ponerte el diámetro, tú ya conoces un caudal, entonces hay una cierta relación caudal-diámetro. Yo sé que si este es caudal de 9.2 litros, difícilmente va a ir con una pulgada de diámetro. No la abastece directamente, ¿ya? Tampoco voy a colocarle unas 30 pulgadas, ¿no? 30 pulgadas, etcétera. Entonces, hay una cierta relación. Hay varios, digamos, diámetros que pueden darlo, pero no irse, ¿no? A probar con valores totalmente ilógicos, ¿no? De acuerdo al caudal, son 9, 10 litros más o menos, ¿no? Ya con la experiencia te vas a dar cuenta cuáles pueden sí y cuáles pueden no. Además que en un cálculo puedes probar con todos, ¿no? Puedes probar. También tienes que definir si tu longitud es bastante largo, la longitud es larguísimo, entonces ya de ahí tú tienes que darte cuenta, ¿no? Si es muy largo, el diámetro tiene que ser grandecito nomás, porque a mayor longitud, más pérdida de carga. Entonces tratamos de compensarlo con el diámetro. Ahora, si la longitud a bombear son 100 metritos, por decir, o menos, ¿no? Ahí también esto. Entonces, es cortito, la longitud no va a generar mucha pérdida de carga. Entonces puedo darle también un diámetro más pequeño, ¿no? Pero por ahí mi bombeo son de 3.500 metros. Muchísima pérdida de carga, entonces esto lo voy a tener que aumentar, ¿no? También te tienes que fijar en eso. Pero pruebas, ¿no? Pruebas, ahí está la formulita de Darcy-Weisman. Pérdida de carga, coeficiente de fricción F, longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí está la densidad, aquí es sobre 2 veces la gravedad. Esta densidad la quitas, ¿no? Densidad, peso específico sobre la gravedad, ¿no? Aquí queda 2 veces gravedad. Y el peso específico se asume que o sea, es 1, ¿no? Es 1, entonces no cuenta ahí. Como es agua, entonces simplemente queda F por L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es la ecuación que ustedes ya la conocen. ¿Ya? ¿Cómo sacar el coeficiente F? También ya conocen. Bien. Entonces, defines longitud. Nos vamos a dar un diámetro, y vamos a probar ya. Estaba con el de 4 pulgadas, ¿no? 6 lo voy a colocar ahí. Más o menos para esta cantidad. La longitud nos vamos a dar para el ejercicio que sean 1783, nunca te sale exacto, ¿no? De la topografía, ¿ya? Ahora, esta longitud es importantísima, ¿ya? Esta longitud, para calcular la pérdida de carga en la tubería, ¿desde dónde es? Desde aquí tienes que medir. Desde que ya empieza a ver tubería, desde ahí. Entonces, si está aquí sumergido un metrito más, ¿no? También este desnivel, esta curvita, esta curva, esta otra, hasta el último trozo de tubería que coloques, ¿ya? Porque por dentro de esa tubería va a estar el agua moviéndose con una velocidad que está aquí calculada, y va a estar haciendo fricción con las paredes de la tubería. Y va a haber fricción entre las propias moléculas del agua, ¿no? Entonces, por eso también calculamos el Reynolds, ¿ya? La fricción del agua con las paredes, por eso colocamos rugosidad. La rugosidad. Y la fricción entre propias moléculas del agua, por eso colocamos el número de Reynolds, que está en función de la viscosidad cinemática. Ya, siempre los dos términos, siempre con rugosidad del tubo y siempre con la viscosidad cinemática, ¿ya? Los dos tienen que intervenir en el cálculo de la pérdida de carga, o sea, en el coeficiente de fricción. Ahora, si haces por Hazen-Williams con el coeficiente C, ¿no? El coeficiente C también, ya de manera simplificada, toma el efecto de la viscosidad y de la rugosidad, ya de una forma simplificada. Todo en un solo coeficiente C de Hazen-Williams. Entonces, esa longitud, desde donde está instalado el tubo hasta donde sale, todo lo que es tubería, y se puede medir, ¿no? Luego, hay diámetros comerciales
que te dicen, mi tubería es de 6 pulgadas, te dicen, ¿no? Y 6 pulgadas, aquí está, ¿no? Aquí, esto está mal transformado. Lo vemos así, 6 pulgadas. 6 por 2.54, ¿no ven? Eso me va a dar en centímetros, por 10, 152 milímetros, ¿no? Y te dicen así, el diámetro comercial es 152 milímetros. Y vas a medir el diámetro interior de la tubería es un poquito menos a veces, ya es un poquito menos. O sea, te dicen un diámetro, es como hacer un marketing, ¿no? Te dicen, te vendemos una tubería de 152 y en realidad la tubería había sido de 148, por decir. Hay una diferencia de 4 milímetros, ¿no ve? Esos 4 milímetros ha sido el espesor del tubo, ¿ya? Entonces, hay eso, el catálogo te dice, hay catálogos que son ahora ya les exigen las normas, les exigen que colocan en los catálogos de los que venden el diámetro comercial, el diámetro interior, el espesor, les indican que coloquen todo eso. O sea, les exigen, entonces ya colocan. Entonces ahí tú no tienes mucho problema ya. Entonces lo que tienes que hacer es que en el cálculo, entre aquí sí donde está el diámetro de cálculo, que sea el diámetro interior, ¿ya? El interior. El interior. Ese es el valor que tienes que colocar. Pues, bueno, aquí yo le hice así, si quieres lo puedes colocar un diámetro comercial, que puede ser el exterior, ¿ya? Si quieres, puedes entender como exterior, con el que te vende, ¿no? Quiero de 6 pulgadas, ya, adelante, cómpralas de 6 pulgadas. Aquí cito, eso sería solamente nominal, ¿no? Solamente de nombre le ponen 6 pulgadas, ¿no? 152. Ya revisando el diámetro interior, había sido menos, entonces, ¿cuánto menos el espesor, ¿no? Conociendo el espesor, ¿ya? Que puede ser 2 milímetros, 3 milímetros, dependiendo de la resistencia que quieras de la tubería, ¿ya? Entonces, este espesor igual es variable. Variable por diámetros y variable por resistencia. Mientras más grande sea el tubo, o sea, de mayor diámetro, más espesor de pared tiene. Y mientras más pequeño sea en diámetro, menos espesor tiene. Y también está en función de la resistencia que quieras, ¿no? Si quieres un tubo de 6 pulgadas de mucha resistencia, el espesor es más grande. Y por ahí necesitas un tubo de 6 pulgadas de muy poca resistencia, entonces el espesor también es menos. Ya, varía. Entonces, en este caso, nuestro espesor lo vamos a colocar que es de 4 milímetros, lo coloquemos. 4 milímetros, ¿ya? Un tubito bien resistente. Entonces, el diámetro interior de cálculo, si quisieras calcularlo, tenías que restar, ¿no? Tenías que restar 152 menos 2 veces por el espesor. A ver. Y ahí te sale 0,144. ¿Ya? Pero ojo en ya, este valor que a veces no tienes que calcularlo, a veces te da el que fabrica. Te da el que fabrica, te da el diámetro interior y te da el espesor. Y más bien tú tendrías que calcular el exterior, pero ¿para qué necesitas el exterior, no? Tú lo que necesitas es el diámetro interior y el espesor. Las dos cosas, inicialmente el interior, el espesor para el cálculo del golpe de ariete que se presenta en los sistemas de bombeo. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre diámetro interior, del diámetro exterior y espesor? Ninguno, ¿no? Ninguno, ¿ya? Ojo con eso. Los catálogos, al que nosotros nos interesa en el cálculo es el interior. Ya sea que tú lo determines o ya sea que te dé el fabricante, el interior es el que necesitamos. Luego defines el tipo de tubería, ¿no? Siguiendo el cálculo de torre de carga.
necesitas definir el tipo de tubería, ¿ya? Que puede ser, hemos dicho, de cualquier tubería, ¿no? De cualquier catálogo. Sacas por ahí PVC, si va a ir enterrado, PVC, si va a ir visto, fierro galvanizado, fierro fundido también, ¿no? También puede ser combinado, ¿no? Esta partecita que sea con fierro galvanizado, adquisito también, y a lo demás la impulsión con PVC. O todo con PVC también, ¿no? O todo con FG, si va a ser visto, ¿ya? Los fierros generalmente se colocan cuando van a ir vistos, para que nadie pueda golpearlos ni estropearlos, ¿no? Si son PVC, van enterrados, ¿ya? Van enterrados y si colocas PVC en esta zona de la succión, bueno, el lugar donde esté ubicado la bomba, la caseta de bombeo será con un cerco perimetral, ¿no? Bien cerrado, con candado, con alambre de púas, para que nadie pueda entrar también allí. Defines entonces el tipo de tubería, ¿ya? Aquí tienes que definir el tipo de tubería. Tubería, PVC, FG, hay hartos tubos ahora que aparecen, ¿no? El HDPE, el de alta densidad también. Entonces, para el ejemplo vamos a definir que sea con FG, ¿ya? Lo vamos a colocar que sea fierro galvanizado, también puede ser PVC, ¿eh? Acordate eso. Voy a tablitas, busco su rugosidad absoluta, ¿no? Y veo que es 0,15 milímetros su rugosidad, ¿no? Y lo transformo a metro, ¿ya? A metro. A ver, hagan la prueba si está bien transformado eso. 0,15 milímetros, si puedo hacer, ¿no? Aquí nomás, ¿no? De vuelta. Más 0,15 milímetros dividido entre 1000 tengo que hacerlo, ¿no? De hecho, más. Aquí lo coloquemos igual. Estaba haciendo un circular, ¿no? Aquí está calculándolo así. Está bien. Está bien. Aquí está en metro, aquí me está verificando. En las tablas están en milímetros, ¿no? Tú encuentras este valor de tablas y eso lo tienes que transformar aquí a metro. Eso no hay problema. Luego haces todo el procedimiento que tú ya sabes para calcular pérdida de carga, donde tienes que definir la viscosidad en función de la temperatura, media, de la temperatura media del lugar donde estés. En realidad tendría que ser la temperatura del agua, ¿no? Pero se toma en cuenta la temperatura media del lugar, ¿no? Que te da una planillita del Cenami, ¿ya? Es una temperatura media, ¿no? Después puede haber días más fríos, días más calientes, ¿no? En valor medio, entonces. No varía mucho tampoco esto. Y con eso ya calculas el número de Reynolds, el coeficiente F, y te sale la pérdida de carga. Entonces tú aquí ya defines, ¿no? Tengo pérdida de carga de 4,73. ¿Es mucho, poco? Entonces aquí tú ya puedes decir, no, una poquitita pérdida de carga, para ahorrarme un poquito más en diámetro de tubería puedo colocarle tal vez uno menito, dices, ¿no? Un 5 tal vez, dices, ¿no? Aquí ajustas vuelta a los espesores. Si cambias el diámetro, ajustas los espesores, ¿no? Y ves ya cuánto está la pérdida de carga, ¿no? Tal vez con 4, dices, ¿no? Ya muchito, ¿no? La pérdida de carga. Ajustas siempre, cada que cambias el diámetro, ajustas el espesor. En este caso lo voy a poner con 6 nomás. Esto ahí, 4. Además, todavía me falta lo demás, ¿no? Tal vez cuando llegue al final, ahí diga mucha potencia, ahí ya tenga que cambiar también aquí. Ya está en la predecarga. Aquí no hay ningún problema en calcularlo porque el requisito para entrar a la materia de sanitaria 1 es saber calcular predecarga por fricción y localizada. En las localizadas, entonces, siempre va a haber una entrada, una salida, ¿ya? Entrada, salida.
entrada recta, salida recta es lo más común, pero si hay ciertas características, entonces tú investigas qué tipo de entrada es, si es acampanada, si es redondeada, a la salida lo mismo. Entonces, en función de eso, vas cambiando esto. Vas cambiando las características, el coeficiente de pérdida de carga localizada. Va a tener curvas de 90 grados, de 45 grados, de 30 grados, de radio corto, de radio largo. Tú ya ahí especificas, ¿no? ¿Qué tipo de accesorio es? Y colocas su coeficiente de pérdida unitaria, de los T que pudieras utilizar, ¿no? De las válvulas, ¿ya? No hay valores exactos, así que tampoco tienes que perder mucho tiempo en esto, ¿ya? No hay valores exactos ni valores únicos, solo hay valores medios. Entonces no te hagas mucho drama en eso, ¿ya? Si tienes un rango para cualquiera de estos accesorios, colócale el mayor para estar del lado de la seguridad, ¿ya? Si tienes un rango, te dice para una T, digamos, ¿no? Para un T, una T normal, ¿no? Una T que pudiera existir, aquí sí te pudiera existir una T, ¿ya? Cuando quieras, que no quieres bombear el tanque, quieres purgar aquí, justo en la caseta de bombeo, aquí sí tú nomás quieres purgar, ¿no? Que haya una salida de agua para poder aforar cuánto caudal está saliendo, todo eso, con una T normal, entonces esa, esa T en un texto te puede decir que su coeficiente varía desde 0,3 hasta 0,4, puede decir, ¿no? 0,4 colocaré, el mayor siempre, ¿ya? El mayor, para estar del lado de la seguridad. Y si no te gusta estar del lado de la seguridad, el promedio colocar. No le coloques el mínimo, ¿no? El máximo o el promedio en el rango que te indique, ¿ya? ¿Qué accesorios generalmente irían aquí? ¿Ya? Va a ir en la entrada, va a ir una entrada con un filtro, ¿ya? Va a ir un codo, puede haber alguna cupla, alguna unión, ¿no? La bomba no la contamos, aquí puede haber otras cuplas, aquí puede haber un codo, puede haber una válvula de retención para que el agua solamente vaya en este sentido, hacia arriba, y nunca vuelva, o por lo menos en ese punto cortar la vuelta del agua, ¿no? Para que el agua no retroceda, ¿ya? Una llave de paso de control, otro codo, así. Puedes también colocar un medidor automático de caudal, ¿ya? Y todos esos generan pérdida de carga, y todos esos están en los catálogos de los fabricantes, ¿no? Te dice, te voy a vender tales codos. En sus catálogos está cuánto es su K o bien su longitud equivalente te dan. Uno de los dos te van a dar la longitud equivalente para calcular pérdida de carga localizada, que tú ya sabes a qué me refiero. O te van a dar el coeficiente K. Ya te dan, y si no te dan, buscas en libros, en textos, ¿no? En tablas. Como te digo, no hay valores exactos y tú tienes que decidir un valor con el cual trabajar, ¿ya? Si hay algún accesorio especial por aquí, por decir, ¿no? Por decir, pudiera haber un dosificador de cloro aquí, por decir, ¿no? A veces colocan, también se coloca un pequeño accesorio, igual, ese genera pérdida de carga localizada. También tienes que investigar cuánto genera, ¿ya? Todo está en los catálogos de los que te venden. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen? Buscarse catálogos de tuberías y buscarse catálogos de los accesorios, ¿no? Hay en internet, hay mil catálogos. Y ahí están muchos datos interesantes para poder calcular este tipo de captaciones. Bien, ahí entonces, ¿ya? Por ejemplo, a veces puede haber cambio de tubería, ¿no? Y puede haber una reducción también, ¿ya? Lo que tú tendrías que tener es esta tablita, no sé si te gusta, ¿no? Si te gusta estar bien preparado. Tener esta tablita con unos 20 tipos de accesorios, ¿no? Y con todos los coeficientes K.
ahí ya definidos, ¿no? Y si quieres aquí le colocas un comentario más, ¿no? Un comentario más, éxito, de qué tipo, de qué característica especial tiene y cuál es su rango de variación, ¿no? O de qué catálogo lo ha sacado, pues eso más. Y cosa que cuando ya necesites calcular, si hay alguno especial, aumentas, ¿no? Si son los mismos de siempre, entonces aquí vas colocando, a ver, entrada 1, salida 1, curvas, ¿cuánto tengo? Vas a tu plano, mides, ¿no? De cuánto, las de 90, ¿cuántos son? Son 6, las de 45 apenas tengo un hito, las de 30 tengo 7, por decir. Un T de lado tengo un hito, digo, T normal tengo uno, T de lado no tengo nada, 0 le coloco, ¿no? Los que no tengan, 0, 0, 0 lo coloco. Y por ahí sí tengo una ampliación, por ahí hay un cambio de diámetro aquí. Tengo una ampliación o reducción, podría ser, ¿no? Entonces ahí ya le colocaré un hito o dos hitos. Cosa que aquí nomás ya tenga que yo trabajar. Entonces, si hubiera algún accesorio especial, ese hito nomás lo aumento aquí, ¿no? Entonces ya pierdo menos tiempo. Entonces, en la materia es esencial tener esto ya de varios accesorios. Los que no tengan nada, le coloco 0 y aquí, este valor que coloques aquí, y si aquí está 0, no influye nada. No influye para nada. ¿Ve? Válvula de retención, siempre va a haber, ¿ya? Y una valvulita de control de flujo. Válvula de retención, una valvulita para regular el flujo. Hay esas dos siempre se colocan. Esta es de acuerdo al tipo de válvula de control, al tipo de válvula de retención, cambia este coeficiente. Entonces siempre hay que revisar estos, ¿ya? En los catálogos de los que venden accesorios. También en los libros, en los textos están esos coeficientes, ¿ya? Valvulitas, ¿no? Ahí en el tubo, empotrados, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la pérdida localizada? Entonces, la pérdida localizada, si tengo aquí una formulita, a ver, ¿dónde está? Para que ustedes se acuerden. Ay, ¿no? Aquí lo vamos a colocar, ustedes igual colóquenlo, hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Vamos a buscar aquí en pérdida localizada, ¿eh? Cálculo pérdida localizada. Pérdida localizada, esta es, ¿no? Esta es la que está utilizando ahí en el este. Copiar imagen. Ahí, ¿no? Esta está utilizando. Coeficiente K, el de pérdida localizada por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces aquí los coeficientes K multiplican por la cantidad que tienes del accesorio. Aquí te da el K total por accesorio. Y aquí el gran total, ¿no? La sumatoria de todos los Ks. Entonces, un K equivalente de todo el sistema, un K equivalente de pérdida localizada de todo el sistema es este. ¿Ya? Un K equivalente, cuando es de todos los accesorios, lo sumas, entonces ahí tienes un K equivalente. Entonces, este K equivalente va aquí, multiplica por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Y dónde está la velocidad? Ya la tienes calculada aquí. Está ahí. Y te sale la pérdida localizada. Haces ahí. Revisas fórmulas. Perdón, esa es la total, ¿no? Esta es la localizada, ¿no? Esa es la localizada. Está tomando la velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad, ¿no? Coeficiente K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahí está. Para que lo revises. Entonces no hay nada nuevo aquí. Todo tú ya sabías. Bien, aquí sí un poquito hay que tener cuidado, ¿ya? Ya tenemos la pérdida localizada, tenemos la pérdida por fricción, las sumamos las dos pérdidas y tenemos la pérdida total, 4.9 metros. Aquí sí hay que tener cuidado.
Igual esto tienes que adecuarlo para cada proyecto. Dice cota de salida, cota de ubicación de la bomba si es que es sumergible, ¿ya? Este es cota de salida. Cota de ubicación de bomba si es que es sumergible. Si es que es sumergible, ¿no ven? Ese comentarito le puedes colocar afuera. Yo lo colocaría afuera. Éxito, éxito. ¿Ya? Entonces, cota de salida. Entonces, se refiere a esta cota. A esta cota. ¿Ya? Esa cota. Y si es con bomba sumergible, a esta cota, ¿no? Ahí donde está ubicada la bomba. ¿Ya? Entonces, le colocas esa cota. Esa cota es importantísima. Cota de salida. Después, cota del punto de succión, nivel mínimo del agua. Fíjate, nivel mínimo del agua. Entonces, aquí tienes que ir, ya no te interesa dónde esté la bomba, si está arriba o si está abajo, no te interesa. Lo que te interesa es el nivel mínimo del agua. El que tú lo defines con la hidrología o por observación, ¿no? Y si es un canal, ya más o menos se tiene su tirante. Si es un lago, se conoce su nivel mínimo. Ese nivel mínimo. A eso se refiere ya. Al nivel del agua, al mínimo. Si es en un pozo, este nivel freático sube, baja, ¿no? Entonces, lo más mínimo que pueda llegar. Entonces, estamos calculando para el instante más crítico. Para la situación más crítica. Entonces, ese nivel mínimo, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a colocar que este es 1600. Para tener otros datos, voy a colocar que este es 1850. ¿Ya? Que estamos calculando uno de este tipo, que la bombita está un poco ahí afuera, que no está dentro. ¿Lo ve? Entonces, esa le estamos colocando la cota. $1850. ¿Ya? Entonces, esta cota 1850 la estamos colocando. Lo leo en plano, ¿no? En un plano, ahí lo leo. La cota del nivel mínimo del agua. Cota del nivel mínimo del agua. En el punto de succión, que es en la parte de abajo, ¿no ve? El nivel mínimo del agua. Entonces, esta cota de agua, ¿no? Que va a estar por encima de la tubería. Entonces, esa cota la voy a colocar en 1855, lo voy a colocar. 1854, mucho es. 1854. ¿Ya? Entonces ahí, el nivel del agua por encima del nivel de la tubería. Y la entrada al tanque. Entonces vas aquí en la topografía, en tu perfil longitudinal, este nivel de agua. Este nivel de agua. Y para este caso vamos a colocar que ese nivel es la 1937, lo voy a colocar. 1937. ¿Ya? Entonces, nivel de agua mínimo en la succión, nivel del máximo de agua en el tanque elevado. Esto es en la parte de la impulsión, ¿no? Entonces, la diferencia de los dos me da el desnivel que tengo que bombear. Entonces, ¿qué desnivel hidráulico tengo que vencer? Desde este nivel de agua hasta este nivel. ¿Ya? Desde el nivel del agua. Como hemos hecho en hidráulica 1, ¿no? De un nivel de agua hasta otro nivel de agua. ¿Por qué en los niveles de agua? Porque justamente ahí la presión atmosférica se la asume cero, ¿no? En ambos casos. Porque justamente ahí en ese nivel, como estos son recipientes grandes, se asume que las velocidades son bien bajitas. La variación de velocidad aquí y en esta línea son bien bajitas, muy pequeñas, y dividido entre 2 veces la gravedad es más insignificante todavía, entonces no se las toma en cuenta
en la ecuación de energía de Bernoulli, ¿no? Por eso son importantes los niveles de agua. Y el desnivel. Aquí tienes que sumarle al desnivel la pérdida de carga que se produce, que está en unidades también de longitud. La tienes que sumar, entonces ahí la colocas. Ahí haces tú una comparación, ¿no? 4.9 metros. Es considerable respecto al desnivel, ¿no? Entonces ahí dice la pérdida de carga. No puede ser mucho, ¿no? Si el desnivel también es mucho, va a ser, o sea, te va a pedir una bomba muy grande. Y aquí también haces una comparación. O sea, por decir, si yo le colocaría aquí las 4 pulgadas, 4 pulgadas, hago aquí el cambio, ¿no? Del diámetro interior, todo eso. Los espesores, aquí también ajusto lo que tenga que ajustar. Y me sale que la pérdida de carga total es 43 y el desnivel 83. O sea, la pérdida de carga es casi el 50% del desnivel, ¿no? Entonces, ya es mucha pérdida de carga. Cuando esta pérdida de carga respecto al desnivel es considerable, entonces no, es demasiada pérdida de carga, ¿no? Demasiada pérdida de carga. Entonces, lo reduzco, ¿no? Reduzco la pérdida de carga, ¿cómo? Aumentando el diámetro. Ya, aumentando el diámetro. Ahora, por ahí yo aquí he probado, con 20 pulgadas he probado. 20 pulgadas he probado y la pérdida de carga me sale ¿cuánto? Me sale 0,01. 0,01, aquí casi nada, ¿no? La localizada me sale con 2 ceros, milímetros, y eso tal. Y digo, mi pérdida de carga total, casi nada con el desnivel, ¿no? Aquí el diámetro está muy grande, digo, ¿no? Entonces el diámetro está muy grande aquí, demasiado, entonces lo bajo, ¿no? Lo bajo. Ajusto aquí los espesores, todo eso. Ahorita hay una buena relación, ¿ya? Hay una buena relación. Incluso podría un poquito aumentar la pérdida de carga también. No hay regla para eso. Al final va a haber varias alternativas. Entonces tengo un valor aquí de 2 metros que la norma me exige. En todo sistema de impulsión, ¿ya? En todo, aducción en este caso, la tubería desde una fuente de agua hasta un tanque de almacenamiento, esta tubería siempre tiene que tener una presión en cualquier punto, en este caso después de la bomba, ¿no? En cualquier punto mayor a 2 metros columna de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi punto más crítico? El de llegada siempre. El de llegada. Entonces, en este punto de llegada, el agua tiene que tener también 2 metros columna de agua o mayor. O mayor. Entonces, aquí se coloca esos 2 metros para asegurarnos. Aquí se le coloca unos 2 metros columna de agua. ¿Quieres estar un poquito más seguro? Le colocas 3, ¿no? O 4. ¿Eh? Lo mínimo te pide 2 metros. Pero le puedes colocar masitos. Ya, para estar un poquito más del lado de la seguridad. Y tienes el H bomba, la altura total de bombeo, el desnivel más pérdida de carga más la alturita de seguridad. ¿No? La altura de presión de seguridad. Y te vas a la ecuación de potencia de bomba, que en hidráulica 1 también lo has visto. Caudal de bombeo, ya hemos calculado aquí arriba. H bomba, lo acabamos de calcular. La eficiencia de la bomba, ¿no? que el que vende la bomba te lo tiene que dar. O de acuerdo al tipo de bomba que compres, lo tendrás que investigar. Más o menos entre el 70% y el 90%, ¿no? Defines eso, aquí para el ejemplo 0,8 estamos trabajando. Y aplica la fórmula puede tener diferentes coeficientes aquí, para que te dé en HP, en watts, en caballos vapor, en CV, ¿no? O en cualquier otra unidad de potencia. Kilowatts, va a depender con qué unidades trabajes. ¿Ya? Eso también tú ya sabes calcular la potencia.
para diferentes unidades y sabes convertirlo de HP a watts, a kilowatts, a caballos vapor, etcétera. Entonces no hay mucho que perder. Y nos sale 1357 de potencia de HP, ¿no? Siempre adoptamos uno comercial superior, ¿no? Entonces vas al catálogo de bombas del que vende, del vendedor, y te va a decir, tengo de 14.5, o tengo de 15, o tengo de 13, por ahí no hay de 13, tiene de 12 y directamente se pasa a 14 o a 16, buscas ahí, ¿no? Buscas ahí. Y al final por ahí defines colocarle uno de 14, por decir, ¿no? ¿Ya? Listo. Y ya tienes calculada tu potencia de bomba, tienes calculada tu diámetro, tienes definido el diámetro con el que vas a trabajar y prácticamente eso es el diseño, ¿no? Lo demás son valores hidráulicos, ¿ya? Esa es alternativa 1. Haces otro, ¿no? Archivo, guardar, prueba si quieres otra alternativa, tal vez con otro tubo, tal vez con otro diámetro, tal vez con otro diámetro y ves que te salga menos potencia, ¿no? Al cambiar de diámetro, por ahí le aumentas el diámetro aquí, ¿no? Haces alternativa 2, le aumenta el diámetro a 8 pulgadas, ¿no? Haces todos los cálculos de vuelta y la potencia te ha salido 13, no ha cambiado casi nada, dices, ¿no? Así vas probando. Porque la pérdida de carga era poquito, ¿no? Ya vas probando. Después dices, no, yo quiero economizar en tubería, le colocaré 4. Quiero economizar en tubería, a ver qué me sale. Economizas en tubería, menor diámetro, más barato, ¿no? En potencia, ¿cómo te sale? Me sale 19, yo voy a tener que comprar una bomba mínimo de 20 HPs, ¿no? Entonces, ahí tienes alternativas, costo de tubería, costo de la bomba. Entonces, 2, 3 alternativas y cotizas, ¿no? ¿Cuánto me sale la tubería? Por los metros que tienes que colocar, multiplicas cuánto me sale la bomba y de esa puedes elegir la que sumado el costo de la tubería más el costo de la bomba te dé el menor costo, ¿no? Total. Y esa puede ser tu alternativa con la que te quedes. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahí está el calculito de la potencia de la bomba. La puedes usar en un bombeo directo del río, de una cámara de carga de agua o del pozo, ¿no? Del pozo. En el pozo, ¿qué interesa este nivel mínimo de agua, no? Ese nivel mínimo. La bomba siempre va a estar por debajo de ese nivel mínimo. Se coloca 10, 20 metros por debajo de ese nivel mínimo. ¿Ya? Y para la longitud de la tubería, cuentas, ¿no? Desde la bomba, cuentas la tubería. Todos los quiebres, curvitas que pueda haber, ¿no? Hasta llegar al tanque de almacenamiento. ¿Ya? ¿Alguna consulta para calcular la potencia? Y una consulta con respecto al diámetro. ¿Usted recomendaría solamente utilizar como mínimo el 6 en caso para evitar todo estancamientos o tapado de tuberías? ¿La de 6 pulgadas? Sí, o ¿qué recomendaría usted como la tubería de mínimo diámetro? De acuerdo a tu caudal. De acuerdo a tu caudal. Por ahí tu caudal es bien pequeñito. O sea, no, y el de 6 pulgadas no tendría sentido si por ahí aquí tienes 0.5 y aquí tienes 1 y aquí tienes 2, por decir, ¿no? Y el caudal es bien pequeñito. Si le colocas el de 6, la velocidad, ¿cuánto está? No cumple siquiera en velocidad, ¿no ve? Cuando hacemos en hidráulica tenemos rangos de velocidad que tiene que cumplir, ¿no ve? Entonces aquí lo mismo. Entonces aquí lo que tienen que ver en la norma boliviana, estito, anótenlo. ¿Cuáles son los rangos de velocidad, ya? Rango, tarea. Rangos de velocidad permitidos en bombeos. En bombeo, ¿no? En la teoría de bombeo.
será 1 metro por segundo, 1.5, 2 metros por segundo. Averiguamos, ¿ya? Por ahí está el valorcito. Entonces ahí te guías, ¿no? Mira, no, este diámetro está demasiado grande. En el caudal yo no puedo jugarlo mucho, ¿no? Tal vez le pueda dar aquí 10, por decir, ¿no? No, pero no voy a poder jugar, o sea, no hay diámetro mínimo. Pruebo con 4. Mi velocidad sigue siendo bajito. Pruebo con 2, 3, con 2 igual, ¿no? Ah, aquí ya está, la velocidad está bien. Entonces este es el diámetro que más o menos le va a dar. Entonces también nos fijamos en la velocidad, ¿ya? Tiene un rango donde está permitido y recomendable para sistemas de bombeo. ¿Ya? Y siempre hay más de una respuesta. Entonces no hay diámetro mínimo, va a depender de tu caudal. ¿Alguna otra consulta? Buen día, ingeniero. Diga. Las pérdidas de carga, es decir, la sumatoria total de las pérdidas de carga, ¿cuánto tendría que ser en relación al desnivel? Porque mientras estamos viendo ahorita, mientras menor las pérdidas de carga en relación al desnivel desde la succión hasta la salida al tanque en salida libre, en el ejemplo es mínima, ¿no? ¿Hay un porcentaje al que debemos llevar o solamente tenemos que ver que sea menor y después todas las consideraciones que he dicho de la velocidad en la tubería, del diámetro de la tubería, de la rugosidad, etcétera? Bien, aquí está, ¿no? Lo que tú dices, el desnivel y la pérdida de carga. Sí. ¿Ya? Eso igual, también lo dije, no hay un rango, ¿no? Total que yo te pueda decir que esta tenga que ser el 5, el 10, el 4%. Igual esto, al hacer las alternativas entre costo tubería y costo de la potencia de la bomba, ahí te va a salir el más óptimo, ¿no? El más óptimo. O sea, ahí de acuerdo al diámetro que tú le des, directamente afecta a la pérdida de carga, ¿no? Si le doy mayor diámetro, menos pérdida de carga. Si le doy menos diámetro, más pérdida de carga. O sea, al yo estar buscando la alternativa más económica, estoy buscando el punto de equilibrio de cuál es la menor pérdida de carga posible para que el costo de mi sistema, bomba y tubería sea el óptimo, ¿no? Sea el óptimo. Entonces ahí automáticamente esto se va a regular. O sea, yo me voy a extremos, ¿no? Me voy a extremos, ¿no? Esto, si mi desnivel es 83, no puedo tener una pérdida de carga de 60, 70, 80 metros, ¿no? Ya de por sí sé que me va a ser inviable esa alternativa. Tampoco puedo tener una pérdida de carga muy bajita, ¿no? Aquí está bajito, es una alternativa, pero está todavía dentro del rango que lo puedo considerar como alternativa. Tal vez una otra alternativa, con reduciendo un poquito el diámetro. Tampoco no hay mucho donde jugar los diámetros, no son comerciales. ¿Ya? O sea, no hay una regla fija. Al final, tu sistema se va a equilibrar cuando tú busques el costo tubería, costo potencia de bomba, y en el intermedio estás regulando la pérdida de carga. ¿No? El desnivel no va a cambiar, esto no va a cambiar. En cada alternativa, ¿qué es lo que cambia esto? Entonces, ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es la pérdida de carga óptima que tengas? La que te genere el costo económico del par potencia y tubería de menor costo económico. Y ese es el óptimo. O sea que para cada proyecto va a ser diferente. Por desgracia. Por desgracia. ¿Ya? Nosotros aquí en la materia tenemos que aprender a plantear alternativas. Alternativas viables, ¿no? Alternativas que tengan cierta lógica. Y en función de eso, y ya con la materia de costos, tú sacarás los costos y elegirás la que sea más económica. Bien. Habíamos hablado aquí de espesores. ¿Se dan cuenta? Espesores. El espesor de la tubería, de acuerdo a la resistencia que tengas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que la tubería soporta una presión estática, ¿ya? O sea, de por sí, si el agua está llenito en todo el tramo de la tubería,
¿ya? Y la presión del agua es de adentro hacia afuera, ¿no ve? De adentro hacia afuera. Imagínate colocarle una tubería así que fuera una pared de cáscara de huevo y lo cargas del agua 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros y la presión con la altura, con la profundidad va aumentando, ¿no? Y se rompe, ¿no? Colocarle un plastiquito así medio debilucho nomás. Lo mismo, ¿no? Tal vez aguante 10, 20, 30, 40 metros. Entonces, las tuberías igual, sus espesores el material con el que tienen resisten. Por decir, hay tuberías que resisten hasta 30 metros columna de agua. Otras hasta 40, otras hasta 50, 60, 70, 100, 200, lo normal, ¿no? ¿Ya? Las de PVC. Ya 300, 400 metros columna de agua ya son para las de fierro. ¿No? Hay también tuberías PVC, las de alta densidad, ¿no? Que tal vez pueden llegar hasta 250, o últimamente tal vez hasta 300, quién sabe. Siempre va mejorando la calidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Que tú al comprar la tubería no solo te fijas en el diámetro, también te fijas en su resistencia. ¿Ya? Entonces, yo al ir al mercado tengo que decir, voy a necesitar una tubería de 6 pulgadas y quiero que me resista 100 metros columna de agua, ¿no? O que me resista 200 metros columna de agua. ¿De dónde saco ese valor? Del desnivel, ¿no? Entonces yo sé que aquí tengo un desnivel. Entonces, desde la bomba para arriba, ese es el que me interesa, ¿ya? Porque es el que va a estar a compresión estática. Entonces digo, ¿cuál es mi cota de la bomba? ¿Y cuál es mi cota más alta? Entonces ya lo tienes aquí, ¿no? Ya lo tienes aquí, fíjate. Ya tienes aquí estas cotas que son de referencia, ¿no? Yo tengo aquí el desnivel de 83 metros. Entonces yo tengo una referencia que mi tubería tiene que resistir en la parte más crítica. En esta parte más crítica voy a necesitar que resista más de 83%, ¿no? Más de 83. No por ciento, más de 83 metros. Entonces aquí sí, digo, me hago un calculito aquí, a ver. 83 metros. Solo el desnivel es el que importa ya. Aquí no importa pérdida de carga ni esta altura, solo el desnivel. Entonces voy a comprar una tubería que resista 100 metros, digo, por decirles, de 100 metros columna de agua. Ahí está. Pero la norma booleana me dice que a esto yo lo multiplique por 0,8. Por 0,8. Bueno, este le he puesto con sus metros columna de agua, ¿no? Por eso no me está. Requisito. Metros. Ustedes tienen que hacer lo mismo que yo estoy haciendo. 100 metros. Compro esto. Pero me tiene que trabajar solamente al 80% de su capacidad. Entonces, 80 metros columna de agua. Yo tengo 83. Y comparo, no me da. Entonces, tengo que comprar tal vez una de 110. Si no hay la de 110, la de 120, esa sí hay. Entonces, 120 por 0,8 me da 96. 96 es mayor que 83. Sí, entonces, esta es la tubería que necesito. ¿Ya? Esta es la tubería que necesito. Y para uniformizar le coloco todo con esta tubería, ¿no? También podrías hacer que la mitad, como tiene menos desnivel la mitad, estático, de arriba hacia abajo, tal vez pudieras cambiarlo por otra, el mismo diámetro, pero tal vez la mitad necesita solamente que resista, por ahí el desnivel a la mitad son 40 metros, ¿no? 40 metros, ahí yo tal vez necesite solamente la de 90, por decir. La de 90 metros columna de agua. O la de 60, si es que hay, me va a salir 40, 48, esta. Entonces, esta tiene un costo por metro, y esta tiene un menor costo, ¿no? Por metro. También ahí estaría economizando. Generalmente se uniformiza. Un solo diámetro y un solo tipo de tubería, el más crítico. Pero si es muy largo, tal vez convenga, si la topografía te lo permite, cambiar de resistencia donde necesite menos, ¿no? Entonces ahí tienes ese valor. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que estamos contando una sola tubería, vamos a uniformizar y listo, ¿no? Para no hacerse mucho problema.
83 tengo de desnivel, yo necesito que resista mínimo 83 con ese factor de seguridad de 0,8. La que en el mercado encuentro es esta, la más cercana por encima, ¿no? Esta, listo. Pero no es suficiente, dice eso. Dice que en los sistemas de bombeo, estás bombeando y de repente falla la energía eléctrica. Falla el generador o el panel solar o la red de la calle, ¿no? Que alimenta, ¿no? Falla y se apaga de golpe. Entonces, ese momento brusco, el agua está impulsado y de repente pierde la impulsión. Entonces, ¿qué hace el agua? Vibra primero, vibra y empieza a volver atrás, ¿no? Quiere volver atrás porque ya no hay quien lo esté impulsando. Entonces, ese momento en que vibra dentro del ¿no? Dentro del tubo del agua, entonces hace ondas, movimientos bruscos que aumentan la presión de adentro hacia afuera, ¿no? Quieren romper la tubería. ¿Ya? Ese instante en que el agua detiene su flujo hacia arriba, vibra y por la gravedad, entonces hace ondas de cambio de sentido, ¿no? Entonces, ese movimiento justamente es el aumento de presión por golpe de ariete. ¿Ya? Golpe de ariete. También se da este golpe de ariete porque tal vez hay cuando no es con bombeo, hay un cierre brusco o apertura brusca de la llave de paso. Estas llaves de paso en sistemas de agua siempre tienen que ser movidas lentamente, ¿ya? Si te tardas ahí 10, 15 minutos en abrir o cerrar, excelente. Ahora, si lo haces sin ese criterio, no, pues en 30 segundos lo abres o lo cierres, incluso menos, ¿no? Pero ahí estás provocando sobrepresión, o sea, esta presión que ahorita la estamos considerando de 120, o esta que tenemos aquí de 83, ¿no? Va a aumentar por el golpe de ariete, por el apagado brusco de la bomba o por el manipuleo brusco de las llaves de paso. Ya aumenta. ¿Cuánto aumenta? Si quiero 83, ahora ¿cuánto aumentará? Entonces haces tu cálculo de golpe de ariete. Y ahí yo ya te lo he preparado, una planillita. ¿Verdad que soy buena gente? Te lo he preparado. Está con teoría y todo. Tienes que calcular cuánto aumenta en metros columna de agua. Y ese valor que aquí calcules de cuánto aumenta, la tienes que sumar al 83. Ya no va a ser 83, ¿no? Ya si me ha salido 20 metros de golpe de ariete, entonces 83 más 20 van a ser 103, ¿no ve? Entonces esta ya no me sirve. Ya tendré que aumentar, según el mercado creo que hay de 150, 120. Esta, ¿no? Esta es la que tenía que comprar. Considerando golpe de ariete, la presión que tiene que resistir la tubería es más de la que... ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta igual ese aspecto. ¿Y cómo lo calculas? Bien. Formulita. Para la sobrepresión necesitas el peso específico del agua, no es problema. Bien. Velocidad del agua. V sub 0 no es problema. Ya lo hemos calculado aquí. Aceleración de la gravedad. Todos la conocemos. W, velocidad de propagación de la onda. Eso es el movimiento del agua brusco que hace, ¿no? La que ensancha las paredes, ¿no? En todo sentido, ¿no? Como una ola de agua dentro del tubo, ¿no? Con esa formulita. Y esa formulita tienes que tener mucho cuidado de manejarlo, ¿ya? K, módulo de elasticidad del agua. No hay problema. Verificarlo este valor en literatura. ¿Ya? Varía por ahí, más o menos, ¿no? Decimales más o menos por 10 a la 8. De acuerdo al material, aquí tú puedes hacerte varias filas, ¿ya? Aquí hacete. Para el material del tubo, aquí tengo para FG, para PVC, tú aquí hacete para fierro fundido, para HDP, para el PVC de alta densidad, investigarlo y colocarlo aquí. Ese valor es esta E.
sea que esta E va a ser variable, siempre la tienes que cambiar en función del material con el que estés trabajando, ¿no ve? Ya, esta E lo cambias en función del material con el que estés trabajando. Yo para el examen te voy a preguntar HDPE, ¿ya? Entonces ya tenerlo ahí listo. El diámetro interior del tubo no hay problema, ya lo tenemos. El espesor de la pared de la tubería ya lo teníamos definido, ¿no ve? Aquí, que lo sacamos de un catálogo del que vende la tubería. Entonces, ¿cuál es el crítico aquí? El tipo de tubería. ¿Ya? Entonces, aquí siempre ajustas la formulita en función con cuál estás trabajando. Aquí estamos trabajando con FG, hemos colocado, por ejemplo. Entonces, lo recorro con FG. Y tengo su velocidad de propagación. ¿Ya? Te doy yo con HDPE, tú tienes que moverlo, ¿no? Tienes que mover a donde lo vayas a colocar tu dato. Te doy de fierro fundido, lo cambias también. Así. PVC, lo cambias también. ¿Ya? Entonces, ahí ahorita estamos trabajando con FG. Ese está bien, FG dice. Verificas igual este dato, entra a literatura, hay valores. En la norma boliviana también hay valores. Aquí está el recorte, sí. Ya tienes el BW. Entonces ahora calculas la presión. Te sale en las unidades en las que trabajamos en kilogramos por metro cuadrado. Lo conviertes a metro columna de agua, te sale 70 metros columna de agua. ¿No? 70 metros columna de agua. Yo tenía el desnivel 80, ¿no? 83 más 70. ¿Cuánto se hace? 7, 8, 150 y algo, ¿no? 150 y algo. Entonces, mínimamente tendría que tener que ver una de 200, esta, una que resista 200, ¿no? Entonces, hay FGs de muy buena calidad, estamos trabajando ahorita con FG, que hasta 500 resisten, las de muy buena calidad. Pero últimamente están saliendo FGs de mala calidad que resisten, ¿no? Así, 300, 200. Entonces, también hay que asegurarse de esa resistencia con el fabricante, ¿no? Que sea certificado, que te indica cuánto resiste, todo eso. ¿Ya? Ahora, para comparación, date cuenta, mira. Anótate 70.15 metros para FG. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos con PVC? ¿No? ¿Qué tal si lo hacemos con la tubería PVC? Entonces lo cambiamos el módulo de elasticidad. Lo vamos a cambiar. A ver si me permite cambiarlo. Entonces sí lo voy a tener que hacer éxito nomás. Ahí ya está. Listo. PVC. Ahora está tomando la de PVC. El PVC es más elástico, ¿no ven? Es más elástico. Puede soportar un poquito que se estire, ¿no? La tubería. Y veamos, me sale 16 metros, o sea, menos. Entonces, desde el punto de vista del golpe de ariete, también, ¿no? Ahí está la alternativa, que lo hagas con fierro. Dices, necesito una que resista más de 200. ¿Cuánto cuesta el FG? Desde el punto de vista del PVC, es menos. Entonces, si estoy trabajando con PVC, tengo 16. Entonces, al de 83, que es el desnivel, solo tengo que sumarle 16. ¿No? Que va a ser 96 más o menos, 96, 99 más o menos, ¿no? 99. Entonces con la de 120, capaz de, ¿no? Y hay otra alternativa para hacer costo. Lo importante es que tiene que resistir la tubería, el desnivel más el golpe de ariete. En este caso lo voy a dejar con FG, estamos trabajando, lo dejo ahí, ¿no? Porque aquí ya habíamos definido que era FG. FG hemos definido aquí al colocarle la rugosidad. Si es PVC, cambia la rugosidad, ¿no? Cambian los espesores, todo eso. ¿Ya? Bien, ahí terminamos. Consultas. Pero también se puede colocar una válvula la cual pueda disminuir el tema del golpe ariete por regreso del agua. Válvula de retención, o la válvula de un solo sentido, ¿no ven? No, ingeniero. Ahora, por ejemplo, si vemos el catálogo de Vermat,
hay unas válvulas en las cuales Absorben el golpe. absorben el golpe y tienen también, pueden liberar el aire que se pueda producir por las burbujas que se podrían formar al regreso del agua. Puede ocurrir varias cosas, ¿no es cierto? Ahí puede que si no tenemos ese tipo de válvula donde podamos eliminar el aire y absorber el golpe de ariete, si sería la tubería de PVC, podría, exagerando el caso, digamos, producirse un vacío y deformarse la tubería o romperse la tubería. Entonces, sí, ahora hay ese tipo de válvulas que permiten superar esta situación. Me gusta mucho el cálculo que he hecho, pero también, digamos, se podría colocar ese tipo de válvulas hoy en día, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Existen igual esas válvulas. Las válvulas, para empezar, los purgaires o ventosas, sí o sí, sí o sí, hay que colocarlas en los puntos más altos, donde pudiera haber siempre aire, tiene que haber. Esas van a reducir un poco este efecto. ¿Cuánto? Investigaciones al respecto no he encontrado. Ahora, las válvulas que absorben igual este golpe, también existen. Hay que tener mucho cuidado dónde colocarlas. También investigaciones al respecto, ¿no? Hasta cuánto pueden absorber, en qué puntos, si la longitud es bastante larga, en qué puntos. Tampoco conozco investigaciones que te digan exactamente dónde colocarlo y si te cuidan toda la longitud o solamente reducen una parte de acuerdo al lugar donde esté ubicada la llave esta de regulación que absorbe la presión por golpe de ariete, ¿ya? También es una muy buena posibilidad, ¿ya? Entonces, yo no conozco mucho detalle al respecto. Sé que existen, las he utilizado alguna vez. Y investigación, ¿no? Con el fabricante o en mi literatura, siempre ha sido mi pregunta, ¿dónde colocar esa válvula que absorbe? ¿Al inicio, al medio, al final o varios? ¿Ya? Entonces necesito, queda como un trabajo de curiosidad, de investigación para todos. ¿Ya? Muy bueno el aporte, gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión, alguna pregunta, consulta? Con esto estamos terminando el avance de qué es captaciones de agua, ¿ya? Entonces, el lunes es clase netamente de consultas, ¿ya? De todo lo avanzado.